Bueno, bien, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar del tendón, y de las recuperaciones y la fisiología del tendón y del tendón sano, ¿no? Una de las lesiones más importantes en el corredor debido al impacto y la agresividad de la biomecánica de la carrera son las tendinitis y las patologías del tendón. Entonces vamos a ver cómo podemos recuperar un tendón y también cómo podemos cuidar un tendón, para que no se lesione. Bueno, viendo un poco las entradas de los últimos vídeos, estoy observando un tema que me preocupa, ¿no? Me preocupa, bueno, la palabra me preocupa entre comillas, ¿no? Pero sí es verdad que veo mucho más interés cuando pongo un vídeo de entrenamientos de carrera a cuando hablo de entrenamiento de fuerza o de ejercicios o de trabajo de recuperación y readaptación de lesiones asociadas a la carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que desde mi punto de vista es mucho más importante, ya no solo para la salud, pero también para el rendimiento, el trabajo asociado al entrenamiento, asociado a la fuerza, que el trabajo asociado a la carrera y al entrenamiento de carrera. Entonces, bueno, yo realmente os invito a que cambiéis un poco el chip y a que prioricéis y a que priméis el entrenamiento de fuerza en comparación o con respecto al entrenamiento de carrera. Bueno, en definitiva, simplemente dejo ahí el mensaje y aquí hoy os quiero hablar un poco del tendón, de la fisiología del tendón, de cómo funciona el tendón y de la estructura y la función del tendón. Es un tema súper interesante, ¿eh? Entonces, bueno, pues básicamente esto es una entrada del blog del 16 de abril del 2019, donde hablo de tendón y rendimiento deportivo. Os voy a pasar el link en la descripción del vídeo y básicamente aquí lo que indico es que, bueno, pues el tendón es una estructura fundamental para la transmisión de fuerza, desde el músculo, con una deformación mecánica debido a la contracción muscular, hacia el hueso, en donde es una estructura rígida. Es decir, aquí estamos juntando, por un lado, una estructura dinámica, en donde hay una deformación mecánica debido a esa contracción muscular. Sabéis que el músculo, bueno, pues en las contracciones, los filamentos de actina y miosina, hay un desplazamiento, hay un deslizamiento de unos filamentos con respecto a los otros, hay un deslizamiento a través de la estructura del sarcómero y eso hace que hay una transmisión de esa fuerza para generar el movimiento al hueso. Bien, de manera, y eso se realiza a través de un tendón, es una estructura intermedia entre el músculo y el hueso para generar ese movimiento. De manera que el tendón tiene la capacidad de formación en su unión con el músculo y se va haciendo más rígido conforme llega al hueso. Es decir, fijaros aquí, si vemos aquí la estructura de lo que es la unión miotendinosa, es decir, esto sería el músculo, bien, vemos ahí la estructura sarcomérica con las líneas Z del sarcómero, los filamentos, actina, miosina. Bien, aquí esto es la unión miotendinosa, esto sería hueso, ¿bien? Y esto es músculo, y esta es la transición entre el músculo y el hueso. Bueno, vemos que aquí hay como unas invaginaciones, es decir, la transición no es de 0 a nada, a 100, sino que hay una transición a través de esta estructura miotendinosa. De manera que aquí, cuando en las zonas más cercanas al músculo, las zonas son menos rígidas, mientras que las zonas cercanas al hueso, la estructura es más rígida. De manera que esto es lo que se llaman unos crosslinks, hay una unión entre esos crosslinks, entre el músculo y el hueso, de manera que va aumentando la rigidez con respecto nos acercamos al hueso. Bueno, es conveniente saber la estructura del tendón, de manera que el 60% de la masa del tendón es agua. Bien, dándole esas propiedades viscoelásticas más que elásticas, es decir, la estructura del tendón no es una estructura elástica, es más viscoelástica. De manera que y gracias a eso, esta estructura, esta unión miotendinosa no se rompe, porque si fuera solo elástico, si no tuviera esa estructura de viscoelasticidad gracias al agua, ¿no? Al 60% de agua, la rigidez sería tremenda y esta rigidez daría lugar a que no podría aguantar esa transmisión de fuerza desde el músculo hacia el tendón. Entonces, esta viscoelasticidad permite que, bueno, pues que el tendón aguante ese tremendo estrés
que supone la transmisión de fuerza durante la contracción muscular entre el músculo y el hueso a través del tendón y para generar así el movimiento. De manera que estos crosslinks permiten ya no tanto un movimiento, que esa transmisión no tenga tanto componente de estrés de cizalla, es decir, de rozamiento, no hay un rozamiento en sí, sino eh, que es más una transmisión más suave, ¿no? No es una transmisión tan fuerte. Bien, bueno, lo que se ha visto a través de, bueno, sobre todo este investigador, Keith Barr, que lleva estudiando el tendón desde hace pues prácticamente 10-12 años y tiene unas publicaciones muy interesantes en los últimos años, lo que ha visto es que la estructura del tendón varía en función del tipo de entrenamiento que tenga el atleta. Es decir, aquellos atletas que generan movimientos muy explosivos, como los velocistas o en deportes como el fútbol americano o atletas que corren mucho en pista, donde se ponen zapatillas de clavos y a nivel del tendón de Aquiles hay una transmisión de fuerza y un impacto y es una transmisión muy fuerte, muy brusca, con mucho estrés a nivel del tendón. Bueno, pues se ha visto que estas transmisiones, esta transición entre el músculo y el hueso es diferente en función de el tipo de deporte que hagamos y el tipo de entrenamiento. Así, los deportistas que generan movimientos muy explosivos, esta transición es más similar a lo que es la unión en el hueso, mientras que los deportistas que hacen deportes menos estresantes, con menos componentes de velocidad, esta transición es más asociada a la estructura más cercana al músculo. En definitiva, lo que nos viene a decir aquí es que movimientos lentos favorecen esa transmisión viscoelástica, mientras que movimientos rápidos favorecen una transmisión más elástica. Bien, claro, aquí tendríamos que diferenciar lo que es desde el punto de vista de entrenamiento y el rendimiento. Evidentemente, una transmisión elástica es mucho más eficiente a la hora de generar fuerza y de generar velocidad que una transmisión viscoelástica. Sin embargo, la transmisión elástica genera muchísimo más estrés y hay muchísima más probabilidad de lesión a nivel de tendón. Entonces, bueno, hay que buscar ahí un equilibrio, ¿no? Entonces, básicamente aquí nos lo dice en estas gráficas, ¿no? Es decir, aquí la unión entre lo que es las diferentes zonas, fijaros, esta es la viscoelasticidad, es mucho menos estresante a nivel muscular que la viscoelasticidad a nivel de hueso. Bueno, pues estos atletas que realizan ejercicios muy explosivos, esta transición se pierde y básicamente genera una transición mucho más elástica, con lo cual es mucho más agresiva y mucho más lesiva, ¿no? A nivel de lesión. Sí es verdad que esta elasticidad, en comparación con esta viscoelasticidad, a nivel de rendimiento es mucho más eficiente, pero a nivel de probabilidad de lesión es, bueno, pues mucho mayor. Claro, entonces, insisto, habría que buscar ahí un equilibrio. Pero aquí lo que yo os quiero transmitir es, para aquellos de vosotros, sobre todo, que tengáis problemas de tendón, de tendinitis y de problemas de inflamaciones de tendones recurrentes, prácticamente crónicas, muy habituales, ¿cuál es la mejor manera de llegar a esta transición? Claro, a nosotros nos interesa que la transición, aquí si volvemos arriba, que esta transición viscoelástica sea más similar a esta zona que a la transición elástica del hueso. Bien, bueno, pues lo que este investigador, lo que Keith Barr ha demostrado es que para conseguir una transición viscoelástica y por lo tanto un tendón más seguro y menos lesivo, lo importante es realizar en esas fases de recuperación y de cuidado del tendón, lo importante es realizar movimientos lentos. Es decir, si queremos recuperar un tendón,
lo que tenemos que hacer es generar esa viscoelasticidad, esa estructura viscoelástica. Y para recuperarlo es muy importante los movimientos lentos. Esto, bueno, pues concuerda bastante a lo que habitualmente los fisios nos dicen cuando hay un tema de tendón, tienes que hacer excéntricos. Bien, excéntricos, ¿con qué idea? Pues con la idea de que estas imaginaciones vayan ganando viscoelasticidad. Pero claro, pero no es el componente excéntrico en sí lo que genera la viscoelasticidad. Lo que genera la viscoelasticidad es el movimiento lento, ¿no? Entonces, a que los excéntricos que os ponen a que los hacéis lentos, ¿bien? Entonces, esa mejora del tendón no se genera gracias a el componente excéntrico, sino que se generan gracias a que se hacen movimientos lentos para favorecer la viscoelasticidad. Aquí hay un ejemplo que podemos poner, ¿no? Cómo diferenciamos viscoelástico y elástico. Bueno, vosotros imaginad que entramos a una piscina y conforme entramos a la piscina, nos metemos a la piscina poco a poco, y el agua va entrando o se va adaptando a la forma de nuestro cuerpo, ¿bien? Poco a poco. Entonces ahí hay una entrada muy suave. Eso sería más componente viscoelástico. Por el contrario, si nos metemos a la piscina y en lugar de meternos poco a poco nos tiramos de golpe, ahí hay una agresividad importante. El agua no va entrando, no se va adaptando a la estructura de nuestro cuerpo poco a poco, sino que hay una agresividad en la entrada, ¿no? Eso sería un componente elástico, ¿bien? Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí ese componente elástico que se da a nivel de tendón genera mucho estrés, mientras que el componente viscoelástico, que está más asociado a la estructura más cercana al músculo, es más suave. Bien, si es verdad, indico que en cuanto a rendimiento es mucho más eficiente este tendón, es decir, aquel que tiene una transición entre lo que es el hueso y lo que es el músculo, bien, una transición más elástica es mucho más eficiente a nivel de rendimiento que una transición viscoelástica, bien. Pero este verde, la probabilidad de lesión es mucho mayor. Esta es también una de las razones por las cuales los tendones normalmente se lesionan en fases muy cercanas a la competición, porque el entrenamiento que generamos con la velocidad rápida, con la rápida velocidad, como indica esto, da lugar a ese cambio de estructura hacia una estructura elástica, mientras que cuando no estamos cercanos, cuando no estamos teniendo un entrenamiento cercano a la competición, no generamos esa agresividad, esa velocidad, esas series tan rápidas, entonces es más un componente viscoelástico. Entonces aquí el rendimiento es mayor, pero la probabilidad de lesión es muy grande. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio. Y luego también depende de la estructura del tendón de cada persona, porque hay personas que tienen un componente elástico muy grande, y con lo cual tienen una reactividad. Claro, yo aquí pues no sé, se me vienen a la cabeza algunos atletas que han tenido problemas de tendones por la agresividad de la pisada, ¿no? Porque tiene un componente elástico muy grande, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza Jesús España, por ejemplo. Claro, tiene una pisada tan agresiva, pero al mismo tiempo tan eficiente, que esa agresividad da lugar a que esa elasticidad de su tendón da lugar a que a un rendimiento óptimo, pero a unos problemas de lesión a nivel de tendón muy grandes, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Tenemos que buscar ese equilibrio entre la elasticidad de este componente con la viscoelasticidad del componente muscular, ¿bien? De las zonas cercanas al músculo. Bueno, en definitiva, yo creo que es interesante conocer la estructura del tendón, es interesante conocer cómo funciona el tendón, es muy interesante saber estas transiciones viscoelásticas y es sobre todo, el mensaje aquí es que es muy importante que si tenemos problemas de tendón, lo que tenemos que hacer son movimientos lentos para favorecer esta viscoelasticidad. Bueno, pues muchas gracias. Insisto, tenéis la entrada en mi blog. Os voy a pasar el link abajo en la descripción del vídeo para que lo podáis ver con detenimiento. Incluso aquí tenéis las referencias si queréis indagar un poco más. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dar al like, os lo agradecería y por supuesto,
si os suscribís al canal, pues ese sería bueno, pues el reconocimiento hacia mis vídeos, ¿no? Muchas gracias.